Todo el mundo habla de la vida y del derecho a la vida. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si tienes el derecho a morir cuando y como quieres? ¿Qué pasaría en el hipotético caso que estuvieras sufriendo una enfermedad terminal que generara demasiado sufrimiento físico? Hoy vamos a conversar sobre la muerte asistida, que es un tema muy controversial tanto a nivel de las religiones como a nivel médico. Así que comencemos. ¿Podrías explicar qué es la muerte asistida y la circunstancia en la que está permitida o regulada? La muerte asistida es la práctica de proporcionar ayuda, ya sea a nivel de información o elementos físicos, para terminar anticipadamente con la vida de una persona. Ahora, no es cualquier persona. Este ser tiene que estar atravesando una enfermedad terminal gravísima y aparte de eso tiene que tener un sufrimiento insoportable. Fuera de estas condiciones, la muerte asistida no es legal. Ok, podemos hablar que la muerte asistida es la que normalmente llamamos eutanasia o suicidio. Quería complementar que es suicidio asistido. Efectivamente existen dos tipos de muerte asistida legalmente aceptadas: la eutanasia y el suicidio asistido. Ahora, la eutanasia tiene dos modalidades, la activa y la pasiva. Con la pasiva nos referimos a simple y llanamente retirar cualquier tipo de medicamento o aparato para prolongar la vida artificialmente. Está permitida la administración de sedantes y medicinas para eliminar el dolor. Y con respecto a la eutanasia activa, ya estamos hablando de la administración de fármacos especiales para terminar con la vida. Y la gran diferencia con el suicidio asistido es que en la eutanasia interviene equipo médico, que son los que van a tener el control de la administración de medicinas hacia el paciente. Con respecto al suicidio asistido, en este caso, el paciente es el que se autoadministra la medicina letal. El equipo médico simple y llanamente coloca todo de tal manera que el paciente pueda tener acceso, pero en ningún momento interviene en la administración de la medicina. Claro, es el mismo paciente el que decide en qué momento, en qué minuto quiere suministrarse este medicamento. Es correcto. ¿En qué países es ilegal esto? Actualmente existen 7 países a nivel mundial donde la muerte asistida es legal. Y bueno, para hacerte un pequeño recorrido por ellos están los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que ellos legalizaron la eutanasia a partir del año 2000. Luego tenemos Canadá, que fue hecho en el 2015. Son recientes. Sí, son recientes. Colombia es el único país latinoamericano avanzado en este tipo de temas. Ella legalizó la eutanasia en el año 2015 y despenalizó el suicidio asistido en mayo del 2022, el año pasado. Y finalmente los dos últimos países que entraron en esta modalidad son Nueva Zelanda y España, que lo hicieron en el año 2021. Ahora, con respecto al suicidio asistido, Suiza y Austria lo tienen legalizado desde el año 1980. Por otro lado, en Estados Unidos, desde el año 1994 hasta el año pasado, poco a poco distintos estados han ido entrando para legalizar la eutanasia y la muerte asistida como tal, al igual que Australia. Y con respecto a Italia y Alemania, actualmente están en discusiones. Ya tienen proyectos de ley, pero no se ha llegado a ninguna decisión todavía firme. ¿Qué dicen las religiones de esto de la muerte asistida? Por ejemplo, la religión católica, ella está en contra de terminar con la vida, porque la vida es lo más sagrado que existe. Y adicionalmente a eso va en contra del 5.º mandamiento, que es no matar. Con respecto al hinduismo y al budismo, ellos tienen posiciones divididas. Porque al igual que en el catolicismo, la vida es algo sagrado que no debes atentar contra ella. Sin embargo, existen ciertos budistas e hinduistas que ellos ven eso como un acto de compasión. El hecho de que tú puedas asistir, apoyar a una persona a que termine con su sufrimiento,
es un acto de compasión. Y la opinión de los médicos, porque los médicos están para salvar vidas. Es básicamente lo mismo que con respecto a las religiones. La opinión está dividida. Porque el juramento hipocrático dice que no harás daño. Entonces, el médico se ha entrenado para salvar vidas, para preservar la vida y no para terminarla. Eso iría en contra del famoso juramento hipocrático. Pero, ¿qué sucede? Al igual hay otro grupo de médicos que dicen, bueno, mira, si la persona está sufriendo y tiene una enfermedad terminal, no hay posibilidades de que se salve, ¿qué sentido tiene de que esta persona siga sufriendo como lo está haciendo? Entonces ellos sí apoyarían lo que sería la muerte asistida. Fíjate que la Asociación de Médicos Mundial, ella está totalmente en contra de la eutanasia activa, evidentemente, pero sí apoya abiertamente lo que sería la eutanasia pasiva. Yo no te voy a administrar una medicina que te prolongue artificialmente la vida. Así que simplemente la retiro y dejo que tú evoluciones naturalmente hacia lo que sería la muerte. Ok, ¿y qué implicaciones tendría para un ser humano, para la persona común, la ética y la moral con la muerte asistida? Fíjate, aquí estaríamos luchando entre dos grandes bandos, por llamarlo de alguna manera. Los que estarían a favor de la muerte asistida y los que no, los que estarían en contra. Hablando de la parte moral que está a favor de la muerte asistida, podría decirse que es el respeto a la autonomía. Una persona tiene el derecho de decidir cuándo acabar con su vida, de la misma manera como tiene derecho a la vida y tienen el mismo peso uno que el otro. Entonces, si vamos a respetar la vida, deberíamos respetar la decisión de cuándo morir y cómo morir. Lo otro moralmente aceptado es acabar con el sufrimiento de una persona. Como te comentaba hace unos minutos, si alguien tiene una cantidad de sufrimiento incontrolable producto de una enfermedad incurable, terminal, ¿qué sentido tiene de que nosotros hagamos sufrir más a esa persona? Ahora, ¿qué sucede con los que están en contra? Una de las cosas que esgrimen es que si tú vas a terminar con la vida, estás terminando con algo sagrado. Y esto no es admisible. Esto se une a un segundo criterio que es la posibilidad de errores a la hora de definir si una persona es elegible o no para una muerte asistida. En principio son las personas que tienen muertes inminentes por enfermedades terminales o un gran sufrimiento. Pero realmente cuando hablamos de suicidio asistido, ¿cómo controlas tú eso? ¿Qué procedimiento a la hora de administrar los medicamentos puede asegurarse al 100% de que esa persona no pueda tomar una decisión anticipada, una decisión apresurada? Y lo otro son los problemas y los dilemas éticos y legales a los que están sometidos los médicos. He leído que la muerte asistida, lejos de ser un acto de compasión, es más bien una forma de eliminar a los débiles que pueden ser una carga a la sociedad. ¿Qué opinas tú de eso? Siempre vamos a tener opiniones contrarias, vivimos en dualidad. Evidentemente cada uno de esos grupos va a tener argumentos totalmente válidos para defender su punto de vista. Y eso está bien. Aquí el punto no es qué piensa un grupo o qué piensa otro. A lo mejor la persona que piensa que es una carga para la sociedad tiene toda la razón si lo argumenta correctamente. Pero a mí me interesa básicamente el paciente como tal. Primero, qué piensa el paciente y segundo, qué siente el paciente. Como te comentaba hace unos minutos, cuando una persona está sufriendo demasiado y no tiene posibilidad de extender su vida más allá de lo que le permita la enfermedad, ¿qué sentido tiene que esa persona siga sufriendo? En este caso, esa persona tiene el derecho de poder decidir qué hacer con su vida. Aquí evidentemente lo que estamos trabajando también es la parte de los familiares, porque es muy difícil que los familiares entiendan que una persona decide quitarse la vida porque está sufriendo. Todos los familiares quisieran que esa persona siguiera viviendo
y harían todo lo posible para extender la vida. Pero es una decisión de la persona que decide terminar su vida anticipadamente. Ya, yo cuando veía en los periódicos que decía murió de una penosa enfermedad, no lo comprendía hasta que vi a alguien morir de cáncer. Y esa persona, que era una persona súper inteligente, se fue deteriorando de una manera en que ella trataba de pedir que ella no quería seguir sufriendo, pero sus familiares querían verla quería tener más tiempo con ella. Resulta que llega un momento en que los familiares ven sufriendo tanto a su paciente que también como que de corazón le sale que termine, que Claro. finalice, que es el derecho a morir dignamente. Básicamente es poner fin a un sufrimiento que no tiene sentido. Evidentemente eso no lo voy a decidir yo. Eso lo tendría que decidir la persona que está sufriendo eso. Porque fíjate que durante los acompañamientos que hice a los pacientes terminales, lamentablemente no tuve la oportunidad de ver o de enterarme de ninguna muerte asistida. Aquí hubo dos grupos de personas, unas que decidieron soportar el dolor físico. Evidentemente habían ciertas medicinas que aliviaban el dolor, pero no las sedaban 100%. Ellas quisieron estar en todo momento conscientes de lo que estaban pasando. Y fue un acto de verdad de muchísima valentía, porque tú podías observar cómo poco a poco se iba deteriorando esa persona y bueno, no había vuelta atrás. Sin embargo, había otro grupo de personas, de pacientes, que ellos sí decidieron sedarse completamente y aislarse de todo lo que era el mundo sensorial. Es respetable también. Y te comento esto porque, repito, no vi durante todo el tiempo que estuve asistiendo a pacientes ningún caso de muerte asistida. Y cosa que me pareció muy interesante porque si alguien pudiera tener esa posibilidad de usarla, con toda seguridad la podría usar. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿estos pacientes tenían el conocimiento de que la muerte asistida existía? Y entonces, ¿cómo gestionamos la última voluntad del paciente con lo de la muerte asistida? Esto tiene que ver con la forma como se maneja la información con respecto a los familiares. Es difícil para los familiares aceptar una decisión como esta porque podría pensar, bueno, pero si podríamos buscar una cura de aquí a 6 meses a 1 año y a lo mejor te salvas. Aquí se establece un protocolo donde el primer criterio es una comunicación sincera, tanto del familiar hacia el paciente como del paciente hacia los familiares. El paciente, bueno, diciendo cuáles son las causas que lo han llevado a tomar ese tipo de decisión por el sufrimiento que está teniendo, y los familiares, bueno, tratando de explicarle cuáles son sus sentimientos, sus emociones, sus dudas, sus miedos con respecto a ese procedimiento que va a tomar. Luego está la parte del respeto. Una vez que, bueno, se hace la comunicación, el paciente debe respetar los sentimientos y emociones de sus familiares, y los familiares tienen que respetar la decisión del paciente, porque al final de cuentas él es el que está sufriendo. Y finalmente el apoyo, tanto a nivel de profesionales hacia el paciente, dándole toda la información necesaria de primera línea para que él pueda realizar ese procedimiento sintiéndose seguro, en paz, tranquilo. Y el apoyo hacia los familiares, apoyo psicológico, apoyo de cualquier tipo que necesiten los familiares para que ellos puedan afrontar pues, ese tipo de decisiones. Siempre lo que se recomienda como último punto a tu pregunta es como que establecer el famoso documento de voluntades anticipadas. Ya, ¿y qué es ese documento de voluntades anticipadas y qué hay dentro de ese documento? Ese documento también se llama directrices anticipadas. Bueno, tienen muchos nombres en diferentes países, pero básicamente voluntades anticipadas o directrices anticipadas. ¿Es un documento legal que notaría? Sí, es un documento que se le puede dar valor legal de 2 formas. Uno, a través de una notaría, o la segunda forma es a través de 3 testigos identificados en el mismo documento.
se firma. Es un documento dirigido hacia los médicos responsables de la salud, donde se van a especificar una serie de acciones, tanto a nivel sanitario como de cualquier otro tipo, por ejemplo, qué hacer con el cuerpo después que muera, si se crema, si se donan los órganos, si se entierra, todo ese tipo de cosas están en ese documento. ¿Y para qué se hace? Bueno, para evitar que familiares o médicos tomen decisiones en el caso de que la persona pierda el conocimiento. Entonces, ella no va a poder decidir qué hacer con su cuerpo. Pero sí dejó algo por escrito, claro, legalizado, sí, donde dice su última voluntad. Es correcto. En ese documento se establecen cosas como si quieres ser conectado a cualquier tipo de máquina para prolongar artificialmente la vida o simplemente nada de eso. O casos intermedios. Si es un accidente y se puede salvar la persona, bueno, hacer todo lo posible, pero si durante ese tratamiento la persona cae en un estado crítico de salud, donde la muerte básicamente es inminente, suspender cualquier tipo de ayuda para que esa evolución continúe de una manera natural hacia la muerte. ¿Qué otras cosas aparecen en este documento? La figura del interlocutor. Suponte tú que yo, como familiar de una persona que está sin conciencia, necesite saber qué está pasando. Ese documento me autoriza a mí para tener información directa del grupo de médicos que lo está atendiendo. Okay. Y de esa manera también, bueno, esta persona, los médicos pueden pedir información adicional en caso de que la necesiten. Porque si no, imagínate. O sea que tiene que ser muy específico. Sí, en internet hay modelos oficiales que pueden ser aumentados y complementados por la persona. Pero por ejemplo, aquí en España, donde yo vivo, todas las comunidades autónomas tienen a través de sus portales oficiales ese documento. Unos con pequeñas variaciones, pero básicamente todos dicen prácticamente lo mismo. Ese documento, lo bueno que tiene, estando de manera digitalizada en todas las administraciones públicas de las comunidades autónomas, es que una vez que se legaliza, hay un registro de últimas voluntades. Ese registro se encarga de publicarlo en todo el territorio nacional, en todas las administraciones públicas, en todos los hospitales. Es anexado automáticamente a la historia clínica del paciente. Okay. ¿Eso qué garantiza? Suponte tú que tú estás en algún sitio y tienes algún percance, algún accidente y no puedan ser localizadas las personas que necesitan apoyarte. La persona se mete en tu historia clínica y automáticamente sale ese documento. Y eso es una guía para que el grupo médico pueda tomar decisiones en función de lo que aparece reflejado en el documento. Es un respaldo para el médico. Para el médico, claro. Porque fíjate que es injusto también, tanto para los familiares como para los médicos, tomar decisiones que no le corresponden. Claro. Porque no son decisiones fáciles. Son decisiones muy complicadas que después te pueden generar sentimientos de culpa. Porque actuaste o porque dejaste de actuar. Es un tema difícil de manejar porque nuevamente a las personas, primero, no les gusta hablar de la muerte. Y segundo, que un familiar, un ser querido tome la decisión de acabar anticipadamente con su vida, imagínate, no es muy fácil de digerir. Pero sí es un tema que es importante conocer porque abre las posibilidades de tomar decisiones legales a la hora de que puedan ser necesarias. Mientras más conocimiento puedas tener de un tema, muchísimo mejor porque tus opciones crecen. Con esto te quiero dar las gracias por habernos acompañado hasta aquí y no olvides suscribirte a nuestro programa, darle like, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos contenidos y nos estamos viendo en un próximo programa. Sobre todo comenta y si tienes una experiencia de esta, mucho mejor. Sería fabuloso. Nos encantaría que compartieras ese conocimiento con nosotros. Gracias. Hasta luego.